Dice la palabra de Dios, unos versículos en Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vivimos en una época de conectividad sin precedentes. La cultura más globalizada, más grande que jamás haya existido, conectada al consumismo, a las redes sociales y a la industria del entretenimiento. Y la tecnología aparece como el Mesías de la humanidad. Y el avance, especialmente en el campo de la comunicación, ha convertido al mundo en una aldea común, no precisamente de familiaridad, sino de individuos en el anonimato, individuales, aislados y con una falta importante de compromiso. Se deja de lado la preocupación del bien común para dar paso a la realización inmediata de mis deseos y mis derechos. Mi derecho a ser yo mismo, mi derecho a tirar lo usado, lo que ya no me sirve, lo que ya no me beneficia, mi derecho a ser feliz. O sea, la vida expresada en términos de sálvese quien pueda. Es mi vida, primero yo, después yo, y si queda un espacio, también yo. Una realidad que ha debilitado los vínculos comunitarios, la relación con las personas y, cómo no, con Dios. Una mentalidad que lamentablemente no ha dejado de tener impacto en las filas del cristianismo. Somos hijos de nuestra sociedad y no somos inmunes a su influencia. Dentro de esta realidad se encuentra la comunión de la Iglesia y todo parece competir con eso. Incluso aunque no nos demos cuenta, en nuestra manera de entender la fe, la relación con los demás y con Dios. Pero Dios dice, quiero que mi iglesia sea diferente. Quiero de mis hijos un deseo de comunión y motivación que nació en el corazón de Dios como una de las señales y características de un verdadero discípulo de Cristo. ¿No es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea. No voy a casar a nadie, pero sí que voy a decir que el hombre no fue creado para vivir en aislamiento. Cuando Dios definió la vida, la definió en términos de relaciones sociales por naturaleza, un privilegio que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Cuando fueron expulsados, comenzaron a vivir en un sentido de temporalidad. Ya no iban a vivir para siempre. Y desde entonces el hombre ha nacido con ese sentido de falta de compañía y de soledad, en busca de algo que no sabe muy bien lo que es. Mirad, la comunión es un aspecto central, esencial y vital de los beneficios de la cruz. Como alguien dijo, lo que mantiene la comunión no es de manufactura humana, sino que está escrito en la sangre del Altísimo. Una joya tan valiosa que vale la pena pagar el precio que sea necesario con tal de fortalecerla y restaurarla donde ha sido quebrantada. Y cuando el hombre entra de nuevo en relación con Dios, ese privilegio es entonces restaurado y adquiere nuevamente el sentido de compañía. Una comunión con Dios tal que satisface las necesidades más profundas del ser, que no cubren ni las pólizas de seguro ni los planes de pensiones. A la vez, se restaura el segundo de los privilegios, o sea, la posibilidad de establecer comunión con el hermano o la hermana. Si hay algo que la Biblia enseña con toda claridad, es que la salvación es eminentemente personal. Para que un pecador pueda ser salvo, debe venir a Dios en arrepentimiento y confiando en la obra que Cristo lleva a cabo a través de la cruz del Calvario. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y te voy a decir una cosa, en esa transacción entre tú y Dios no hay cabida para nadie más.
De hecho, nadie puede creer y arrepentirse por otra persona, por muy cercana que sea. Ni siquiera, por si no lo creéis, los padres podemos hacer eso por nuestros hijos. Sin embargo, esto solo es parte de la historia. Porque si bien es cierto que la salvación es algo personal, también es cierto que posee un carácter, posee un aspecto eminentemente corporativo. Somos salvados de forma personal para vivir en relación. Somos salvados de forma personal con el propósito de formar parte de una nación, un cuerpo, la familia de Dios. Porque Él se entregó por nosotros, dice Tito 2,14, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente. ¿Para qué? Para hacer de nosotros un pueblo de su propiedad. Mirad, toda la Biblia es la historia de Dios formando un pueblo que vivirá no solo en esta tierra, sino por los siglos de los siglos en la eternidad. Los pactos y las promesas hechas a Abraham y a Jacob apuntan precisamente en la dirección de la formación de una comunidad que mantendría una especial relación con Dios. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa nación está formada por todos aquellos que compartimos la misma unión con Cristo. Somos hijos e hijas del mismo Padre, llevamos el mismo apellido y la misma herencia. Llevamos un apellido más importante del hecho de que seamos García, Pérez, Abietar, Alarcón, Sánchez, Rojas o Ruy Pérez. Y desde esta perspectiva podemos decir que la Iglesia no se instala como una sucursal o una franquicia de una empresa. Tampoco es una ONG, club social, aunque se oriente socialmente. Tampoco la comunión es la asociación voluntaria de personas que han decidido unirse entre sí porque tienen algo en común. Mirad, cualquiera puede casarse, puede pertenecer a una falla, a un partido político, o compartir con otros intereses deportivos, académicos o profesionales. Podemos compartir hobbies, pasar tiempos juntos, comida, cenas, excursiones, pertenecer por años a una misma iglesia y compartir con otros las mismas actividades eclesiásticas. Pero eso no significa que estamos teniendo comunión cristiana. Eso es estupendo. Fomenta y fortalece el compañerismo de unos y los otros. Y además, desde aquí digo, gracias al grupo de convivencia, os necesitamos, aunque este año han currado poquito, pero os necesitamos. Mirad, los primeros cristianos, como hemos escuchado en la lectura del principio, tenían muy claro ese sentido de comunidad. Y la comunión ocupaba un lugar muy importante en la vida de la Iglesia. Una y otra vez aparece reflejado no solamente en Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, le dijo Pablo a los filipenses, por vuestra comunión en el Evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Y sin estar exentos de problemas, esas comunidades fueron sin duda el mejor argumento apologético que podía presentar la recién naciente Iglesia entre sus contemporáneos. Un increíble impacto en el corrompido mundo del Imperio Romano. Y es que la comunión es la mejor propaganda del Evangelio en el mundo. Y es exactamente por no entender lo que la comunión es que muchos cristianos pierden la capacidad de entender lo que significa la extensión del reino de Dios. La comunión, en su definición básica, es la relación por la cual ambas partes tienen algo en común. Pero solo las personas que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo pueden participar de esta comunión que aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento y que la Biblia describe en su expresión riquísima y profunda del término koinonía. Como el compartir con mi hermano Dani una cervecita. Esta me la acabo yo ya. No. La koinonía es compartir con mi hermano en la fe aquellas cosas que Dios me ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que mi hermano conozca mejor a Dios y pueda fortalecer también su comunión con Él. No se trata de un grupo de personas que entran a un local y miran hacia adelante, así como vosotros ahora estáis, ¿no? Sino de una iglesia en movimiento.
No se trata simplemente de estar juntos, sino estar tan comprometidos los unos con los otros como lo estamos con Jesucristo. Y se expresa en la disposición para convivir, tener compañerismo, ayudar y compartir, así como para participar de las bendiciones, necesidades y pruebas que estemos viviendo los unos y los otros. Mirar, una forma de discipulado que Jesús construyó con sus discípulos. No solamente compartieron sus enseñanzas, vivieron sus enseñanzas. No solamente les enseñó a orar, oró con ellos. No solamente les enseñó a perdonar, lo vieron perdonar. Y se expresa, y la única forma era estando cerca de Él, en un contexto de ¿qué? De unión, de relación, de participación, de compromiso, de pertenencia, de propósito, de coinonía. Para que el mundo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno, como nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea, dijo Jesús en la oración al Padre en Juan 17. En cierta ocasión, un pastor hizo una visita a uno de los hermanos que hacían meses que no asistía a la iglesia. Cuando llegó lo encontró delante de su chimenea en casa, sentado, y este hombre enseguida sacó una silla para el pastor, para que se pusiese a su lado frente al fuego, esperando recibir palabras de amonestación y censura, sin cervecita, claro. El pastor estuvo mirando el fuego, pensativo unos minutos, sin decir una palabra, luego echando mano de unas tenazas, tomó una brasa del fuego y la puso sobre el suelo frío. Sin decir nada, fue observando cómo la brasa que estaba al rojo vivo se iba apagando poco a poco. Sin mirar al hombre, volvió a coger la brasa y la volvió a depositar sobre el fuego y ésta comenzó a arder de nuevo. Cuando el pastor se levantó para marcharse, el hombre dijo: un momento, pastor, he aprendido la lección, el domingo estaré en la iglesia. Y se despidieron. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Todo aislamiento conduce al enfriamiento. Por lo tanto, no seas un llanero solitario. No recibiremos la atención que necesitamos para ser discípulos si vivimos un cristianismo de sofá, sin participar activamente en la vida de la iglesia. No recibiremos consuelo y ánimo si cortamos los vínculos y nos mantenemos en distancia. Cualquier órgano separado del cuerpo no solamente perderá el propósito para el cual fue creado, sino que se secará y morirá rápidamente. Dice el autor Cristiano Moncofer: la comunión no es un ideal que debemos realizar, es más bien una realidad que Dios creó en Cristo en la que debemos participar. Y la filosofía procedente de nuestra sociedad no debería enturbiar la visión bíblica de la fe y la experiencia cristiana. Porque nadie puede afirmar que está interesado en su salvación y en su relación con Dios si al mismo tiempo no muestra interés o, lo que aún es peor, muestra antipatía por la Iglesia del Señor. Nadie puede crecer y madurar en la vida cristiana aislándose de la Iglesia. Creyentes que pretenden vivir como si lo único que importara fuera su relación personal con Dios, que está muy bien, pero no necesitan a nadie más para su crecimiento cristiano. Y la palabra de Dios, una y otra vez, nos enseña que la experiencia de salvación tiene una dimensión corporativa que no puede ser obviada ni rechazada. La ausencia de eso habla en contra de nuestro nuevo nacimiento. Si pasamos por alto esta dimensión de la obra redentora de Cristo, estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y estamos reinventando el Evangelio. El cristianismo no se hizo para el llanero solitario. Por lo tanto, la pregunta: ¿qué tan dispuesto estás a salir para salir de tu zona de aislamiento? Si nos acercamos a una lectura rápida de la Biblia, es imposible negar que la evidencia de grandes hombres y mujeres que desarrollaron relaciones individuales únicas y significativas con Dios. Abraham, Jacob, Débora, David, Pablo y otros tantos que se pueden añadir a la lista. Ahora bien,
si hacemos un estudio más profundo, veremos que la relación que mantuvieron con el Señor se dio en un contexto de comunidad. Y precisamente en esa relación tan especial con el Señor, esa relación repercutió para bendición de todo el pueblo. Mirad, el gran teólogo evangélico J.I. Packer, que por cierto murió el pasado 7 de julio con 93 años, un gran hombre, un gran comentarista, dijo: nuestro compañerismo con otros cristianos no es un lujo espiritual o una opción a nuestros ejercicios de devoción privada. Por el contrario, tal comunión es una necesidad espiritual, ya que Dios nos ha hecho de tal manera que nuestra comunión con Él es alimentada por nuestra comunión con otros cristianos. No soy miembro de la Iglesia Evangélica Malvarrosa como una especie de corporación fantasma. La Iglesia son personas y estamos unidos a ellos por el vínculo del Espíritu Santo, y a la luz de esa realidad debemos de aprender a vivir. Pues Jesús diseña una forma de ser discípulo y crecer en el Evangelio que es imposible de aplicar sin la coinonía. Necesitamos a otros para crecer juntos, porque la santificación es un proyecto en comunidad. Y la pregunta que debemos hacernos es, antes de salir por la puerta trasera, ¿a cuál de estos dos grupos pertenezco? ¿A los que están coqueteando con la Iglesia, voy, vengo, entro y salgo, o a los que están verdaderamente apasionados con ella? Porque en la verdadera comunión hay dos motivaciones funcionando juntas: el deseo de ayudar y ser ayudado, el deseo de edificar y ser edificado. Es en la comunión que soy desafiado a un discipulado real, donde encuentro disciplina y corrección necesarias para la vida, donde voy a escuchar lo que no me gusta y a ser confrontado con la verdad del Evangelio. Es en la comunión donde nuestra vida espiritual se nutre y crece en el contexto de ese cuerpo y provee las condiciones necesarias para seguir creciendo en el Evangelio. Es en la comunión donde se desarrollan nuestros dones y talentos. Es en la comunión donde encontramos la ayuda para hacer frente a los problemas de la vida. Es en la comunión que se nos provee del cuidado que necesitamos, el apoyo personal y familiar, el soporte en las crisis, la alegría en los momentos de victoria, nuestro refugio y refrigerio. Un tipo de protección que jamás va a ser derramado en la individualidad. Es en la comunión que aprendemos a solidarizarnos con otros, aprendemos a amar, a servir, a perdonar, la humildad, el sacrificio, la perseverancia e incluso la autodisciplina de la que Pablo nos hablaba la semana pasada. Es en la comunión que podemos recibir la bendición que no es derramado en la individualidad. Es en la comunión que mejor aprendemos a amar a Jesús, a amar a los demás y a entender la misión de Dios y su plan para mi vida. Es en la comunión donde se forja el verdadero discípulo de Cristo. ¿Necesitamos más razones? Pero, ojo lo que voy a decir. A menudo, en vez de disfrutar de un rico banquete de comunión fraternal, nos contentamos con una comida rápida de socialización. Y es que si nunca nos involucramos con nuestros hermanos en Cristo más allá de lo superficial, jamás experimentaremos la profundidad de la relación que el Señor hace posible a través de su pueblo. Y yo ahora pregunto, antes de salir por la puerta de atrás, ¿qué tal dispuesto estás para construir en la comunión de la Iglesia? ¿Tienes ese tipo de relación con tus hermanos y hermanas en la fe, donde compartes aquellas cosas que Dios te ha dado a conocer acerca de sí mismo, con la esperanza de que tu hermano conozca mejor a Dios y pueda compartir o pueda fortalecer también su relación con Él? ¿Estás tú recibiendo ese tipo de ayuda en la Iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás para recibirlo? Ningún creyente es más hijo de Dios que otro. Ningún creyente tiene una ración de Dios más grande que otro en su vida. ¿Compartimos la misma experiencia de gracia? ¿La misma salvación? ¿El mismo Espíritu Santo? ¿Servimos al mismo amo?
abrigamos la misma esperanza, anhelamos expectantes el mismo cielo, padecemos pruebas, tentaciones, sufrimientos y compartimos la misma consolación. Ahora bien, como alguien dijo, vivir con los santos en el cielo, eso será la gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Todo aquel que está sumergido en la vida de la Iglesia seguramente ya se dio cuenta que la comunión con otros no es un asunto fácil y sencillo. Por la razón de que no hemos sido perfeccionados todavía. Lo seremos, pero todavía no. Por lo tanto, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la sana dinámica de vida espiritual, tendremos que prestar mucha atención a un obstáculo que no aparece ahí en pantalla, que amenaza la comunión. Una muralla que nosotros mismos levantamos a nuestro alrededor, y lo describe muy bien el apóstol Juan en su primera carta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. En la medida en que un creyente se aleja y se enfría en su relación con Dios, en esa misma medida se enfriará y se alejará de su relación con sus hermanos y hermanas en Cristo. Porque la relación horizontal se da en un contexto de relación vertical. No es posible que yo tenga una buena relación con Dios y una mala relación con vosotros. Tampoco es posible que yo tenga una mala relación con Dios y una buena relación con vosotros. Mirad, si por ejemplo las dos Evas que tenemos en la iglesia no están creciendo, estas dos muchachas de aquí, no están creciendo y madurando en la fe, no solamente afectará la salud personal y espiritual de ellas, sino también afectará la salud y el crecimiento de toda la Iglesia. Si los intereses de ambas coinciden cada vez con los intereses de Dios, entre ellas se darán las posibilidades de que tengan comunión. Si los intereses de ambas están en sintonía con los de Dios, aun en medio del conflicto, estarán más interesadas en dar la gloria a Dios y en el bien de la una y de la otra que en sus propias heridas y ofensas. Muchas gracias por prestaros a la simulación. Mirad, establece una estrecha relación con Dios y el fruto natural como discípulo será una estrecha relación con tu hermano. Sencillo, no tiene más. ¿Por qué? Porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Pocos pasajes en la Biblia describen más hermosamente el deleite y el poder de la comunión verdadera del pueblo de Dios que el Salmo 133. Un poema sumamente sencillo con un mensaje sumamente impactante. Mirad, he aquí, escuchad, fijaos, dice el salmista, observar algo importante y maravilloso, contemplar con cuidadosa admiración cuán bueno y cuán delicioso es, cuán provechoso, útil y correcto, cuán dulce y agradable, como algo que se saborea a través de los 5 sentidos y nos proporciona un grado de placer, no sé si lo vais notando, habitar, permanecer los hermanos juntos en armonía, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna, y también para vosotros. Así es. Mirar, cada uno de nosotros, de diferentes instrumentos, de cuerda, de viento, de percusión, los sonidos no compiten entre sí, sino cooperan y todos contribuyen a la hermosa sinfonía. Y la comunión de la iglesia primitiva cumplió con esta armonía. Y la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Crecía y se multiplicaba. Cuando cumplieron en obediencia y obtuvieron la promesa, ¿qué fue? Pues allí el Señor que les envió. Bendición y vida eterna. No puede ser de otra manera. Dios ha ordenado, Dios ha mandado, Dios ha decretado soberanamente que algunas cosas ocurran en el contexto de un pueblo habitando en comunión. Y aún ha ordenado que personas que no conocen a Dios encuentren en la comunión de esa iglesia el don de la vida eterna. Porque una iglesia en comunión es efectiva y atractiva y se vuelve deseable. Escuchad, hay algo que está ocurriendo en la iglesia de la Malvarrosa que no ocurre en ningún otro lugar.
Hay un principio bíblico que dice que lo que hay en la cabeza debe descender al pueblo. Como el aceite sagrado para la unción de los sacerdotes, fijaros, eran de las mejores especies, de las 4 mejores especies, y era algo santificador, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras, hasta el pectoral donde se encontraba el sacerdote, las 12 piedras, símbolos de las 12 tribus de Israel. Lo cual sugiere cuán abundantemente bendice y santifica el Señor por medio de su pueblo cuando vive en coinonía. Una dimensión de riqueza y plenitud que jamás experimentaremos en la individualidad. Yo quiero esa experiencia y la quiero con vosotros. ¿La quieres tú? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mirad, el monte de Hermón estaba a 300 kilómetros del monte Sión. Su pico más alto estaba a 2.814 metros sobre el nivel del mar. La capa de nubes que se acumulaba en la cima en el tiempo de invierno era muy densa. Y cuando los rayos del sol del verano comenzaban a derretirlas, las aguas descendían del monte y monte llenaban el río caudal, el río Jordán. Producía un rocío aromático, agradable, placentero, delicioso, que pasaba de monte a monte recorriendo cientos y cientos de kilómetros, haciendo del terreno fértil y productivo los 365 días del año. Yo quiero esa experiencia y la quiero con vosotros. ¿La quieres tú? Mirad, donde no hay comunión habrá otra cosa, pero ni buen aceite ni rocío. Por el contrario, cuando toda la Iglesia, y no solo una parte, está unida en amor, tiene armonía, pureza, dedicación, nos perdonamos, está consagrada, tiene la visión del Espíritu Santo, proyectamos el cuidado de unos y otros y modelamos a Cristo en nuestras vidas, y además de eso, porque hay más, tiene el frescor, la productividad y lo agradable del monte Hermón con su rocío, el resultado será algo que ya está establecido que suceda. Y lo sabéis, bendición y vida eterna. Un estanque donde no se agota el agua. Un fluir de ríos y prosperidad para un pueblo robusto y fuerte. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Increíble lo que Dios puede hacer con una iglesia que posee esas cualidades. Yo quiero esa experiencia como discípulo de Cristo y la quiero con vosotros. ¿La quieres tú? Amén. Que Dios os bendiga.